Por una conversación remota con el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, porque también nos interesa mucho saber qué es lo que está ocurriendo en esa materia. Rodrigo, muy buenas noches, gracias por recibirnos en tu casa hasta ahora. Hola, ¿qué tal, Matías? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hemos leído entrevistas y cartas qué sé yo, columnas tuyas, y en una de ellas a mí me llama la atención que hablas de un daño significativo de la economía. Me gustaría que pudieras cuantificar qué es lo que viviremos a tu juicio y tratar de llevar a la vida real, ya que eres profesor hoy día de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, ¿qué es lo que significa que suceda, por ejemplo, el escenario que plantea el Banco Central de que nuestra economía decrezca o que tenga un crecimiento del menos 2,5% en el margen del rango? Bueno, lo básico de que la economía cuando crece o baja es que todo lo que producimos en un año resulta ser menor, de menor valor, que lo que producíamos el año anterior. Eso es cuando la economía baja, ¿no es cierto? Y lo que prevé el Banco Central es justamente que va a pasar eso, que la economía va a tener un decrecimiento que debiera ser del orden de 2% según el banco. Yo creo que si fuese 2% no sería nada de malo. La verdad es que no sabemos. Hay que ser bien franco aquí con la gente, que lo que estamos viviendo es muy único. No es un ciclo económico normal, tiene muchas características que podemos discutir, que lo hacen distinto de los ciclos normales. Y por lo tanto no sabemos mucho, pero lo que uno está viendo en otros países respecto de los datos que van saliendo muestran que lo que pasa en el cortísimo plazo es bien fuerte que muchas actividades económicas caen rápidamente. Es cosa de ver restaurantes en Chile, es cosa de ver el turismo, la construcción, muchas cosas que simplemente no se pueden hacer por las cuarentenas. Ahora, una de las disyuntivas del momento es cómo equilibrar justamente la política sanitaria con la economía. Hay una disyuntiva que hay un gran debate en el mundo, pero hay quienes estiman que ni siquiera es ético plantear esta disyuntiva, porque creen que inmediatamente al discutirlo es quizás equipararlo o poner lo económico por sobre lo sanitario. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? Bueno, esta es una discusión en realidad antigua, que no es solo de los temas que estamos viviendo hoy día con el coronavirus. Imagínense ustedes cuando uno decide subir o bajar, por ejemplo, la velocidad máxima de circulación en una carretera. Si uno la sube, ahorra tiempo a la gente, gana tiempo, libertad, puede estar más tiempo en su casa o trabajando, y eso tiene un valor. Pero también cambia la probabilidad de que haya muertes. Y la sociedad implícitamente toma a cada rato decisiones de ese tipo. Del momento que uno hace un presupuesto que pone cierta plata en educación y cierta plata en salud, también está haciendo ciertas decisiones muchas veces implícitas, difíciles de discutir, muy incómodas, pero que al final sí se le pone, llamémosle, no sé, valor, no a la vida, porque uno no sabe exactamente si el peso extra va a salvar o no la vida, sino que a la probabilidad de que más gente pueda probablemente extender su vida. Y eso la verdad es que sucede en todas partes. Yo creo que hoy día no tenemos, sin embargo, la fineza de saber cuánto es el efecto de una cosa u otra. Yo en estos momentos confío más, en vez de estar pensando y peleándole a los médicos que decidamos cuidar más o no la economía, creo que los médicos tienen que preocuparse de tener la mejor estrategia posible, la gente que sabe de epidemias, y los que no sabemos de epidemias, seguirlos a ellos y tratar de hacer todo lo posible para apuntalar la economía siguiendo la estrategia que ellos van a seguir. Ellos probablemente lo están considerando también. Sí, ahora ha surgido este concepto del aplanar la curva a los contagiados, que es bien evidente, que es tratar de que no estén todos en el mismo lugar esperando la atención médica y colapsen los sistemas hospitalarios, ¿no? Pero, ¿cómo pueden...? Esto tiene un costo. Aplanar la curva quiere decir congelar, suspender la economía durante un tiempo, la actividad durante un tiempo, tiene un costo. Y hay varios especialistas, economistas que han dicho que esto, claro, este costo hay países y economías que lo pueden solventar mejor, enfrentar mejor, las economías más ricas, que tienen mejor financiamiento, más espaldas, y economías más pobres les es más costoso. Entonces, me gustaría saber qué opinas tú respecto de la hibernación que tienen que tener, y esto lo podríamos llevar a nuestro país a distintas regiones. Hay regiones que pueden más, regiones que pueden menos, con más actividad, con menos actividad. A ver, yo creo que hay un poco de exageración, creo, en esto de hacer un dilema tan grande de la economía y de la hibernación, ¿no? En el siguiente sentido,
si uno no hace cuarentenas apropiadas, va a tener que hacer más cuarentenas en el futuro probablemente. Por lo tanto, más que yo al menos poner en duda la estrategia de hacer cuarentenas, lo que creo que hay que hacerlas es considerar dos cosas, que sean oportunas, y eso no tiene que significa no muy temprano, porque muy temprano significa que perdemos la posibilidad de que algunos se contagien y se vayan haciendo inmunes, así lo entiendo yo, pero tampoco pueden ser muy tardes, porque ahí ya hay un colapso de los hospitales. Entonces, hay una velocidad óptima desde el punto de vista solo de ir cuidando vidas. Pero hay que tener cuidado, porque uno no se puede saltar tan fácil eso, porque al final de los días no es creíble simplemente que si hay un contagio muy generalizado, muchas muertes, al final no terminemos con cuarentenas igual. Entonces yo creo que es un poquito falso el dilema en el corto plazo, al menos. Donde yo creo que se juega de verdad la cancha del tema económico es con medidas. Y yo creo que ahí es donde aún nos falta más discusión, faltan cosas, han hecho algunas muy importantes, pero creo que el efecto de las medidas económicas que se puedan tomar pueden ser tanto o más relevantes de esta discusión, de la discusión más sanitaria. Y ahí tú has dicho que se han dado buenos primeros pasos de parte del gobierno, pero insuficientes. ¿En qué se debería acelerar o profundizar a tu juicio? A ver, yo creo que se han hecho cosas muy importantes de parte del gobierno. Toda la postergación de impuestos creo que es una inyección de recursos bien importante a muchas empresas. Creo que se solucionó bastante bien el problema de las personas que son asalariadas, que tienen contrato y que básicamente no van a poder trabajar y quedan vinculados a la empresa, pero pueden estar en la casa y recibir parte de su sueldo. Pero nos faltan, yo diría, básicamente dos cosas. A través del seguro de cesantía, esa es la estrategia. El seguro de cesantía yo creo que es algo correcto, pero tenemos un montón de gente que no tiene acceso al seguro de cesantía. Se dieron este bono COVID, que es un bono relativamente chico. Yo no estoy seguro que le esté llegando a todos los que lo necesitan, creo más bien que no, y por lo tanto queda trabajo de identificar a aquellas personas que tenían una pega por cuenta propia, trabajaban más bien informales, eran vendedores ambulantes, era un feriante, era un taxista que no puede trabajar, era un garzón quizás que no tenía un contrato a plazo fijo, ni siquiera era un contrato muy bueno, sino que iba de repente a trabajar. A esas personas hay que llegar. Y el gobierno tiene algunas herramientas que tiene que explorar y tiene que poner más plata. Esto no se va a solucionar con las magnitudes que se han gastado hasta ahora, se han prometido hasta ahora. Y yo creo que esa es la siguiente etapa. ¿Cómo hacer que estas personas se queden en la casa para que tengan seguridad económica, para que no tengan que salir y por lo tanto no influyan en la dinámica de los contagios? Y además me preocupa un poco la estabilidad social. Rodrigo, yo creo que cuando tengamos así cuarentena grande, bueno, en una zona de clase media grande, por ejemplo, creo que hay que tener a la gente tranquila. Rodrigo, está todo el tema financiero, que si quieres podemos verlo en un rato. Sí, luego, pero dame un segundito. Primero, ¿cuáles son esas herramientas que tendría la autoridad para detectar dónde están esos trabajadores por cuenta propia a los cuales no les va a llegar o no les está el bono? ¿Y de dónde podría salir la plata, a tu juicio, para que el bono sea más grande que los 50.000 pesos? A ver, hay dos cosas acá. Primero, identificar y después llegar con la plata a ellos. Una cosa es saber que hay personas que lo necesitan, incluso tener su RUT, pero otra cosa es llegar a ellos. Por suerte tenemos un montón de microeconomistas muy buenos en Chile. Yo sé que están varios de la propia Universidad Católica apoyando al gobierno, pensando en mecanismos para llegar. A mí se me ocurre uno muy simple. Uno podría agarrar el Registro Nacional de Hogares, que son los RUT de todas las personas básicamente, por familia. No tenemos a todos, pero a muchos. Ver quiénes eran empleados el mes pasado, sacar a esos, y después juntar esa base de datos con la cuenta RUT, por ejemplo. Y ahí tendríamos un montón de gente que tiene cuenta RUT y que uno podría llegar con ellos con dinero. Ahora, ¿de dónde sale la plata de esto? Esto es bien importante. Chile no tiene infinita plata como los países desarrollados para entrar a subsidiar en magnitudes gigantescas. Pero tampoco somos un país, no somos un país latinoamericano típico, somos un país muy bien comportado. Primero, tenemos acceso a deuda. Hoy día Chile se puede endeudar a tasas bastante bajas en comparación a cualquier país de la región. Después tenemos los fondos soberanos, que se van a usar, por cierto, pero se podrían usar un poco más. Y por lo tanto, también hay espacios de nuevas platas. Y por último, también yo creo que vamos a poder reasignar mucho, porque la capacidad del Estado de gastar todo su presupuesto en este ambiente es muy difícil. Piensen en las obras públicas, por ejemplo. Vamos a tener atrasos muy significativos y por lo tanto el déficit va a ser mayor, pero una buena parte yo creo que se va a poder financiar con reasignación.
No es tanta plata tampoco cuando uno habla de bonos, porque no hay que asustarse tanto. Lo clave es que esto no sea recurrente, no se repita en el futuro. No nos podemos acostumbrar a tener bonos todos los años, pero por una vez, por 3, 4 meses, que es lo que se necesita hoy día, hay que hacer. Ahora, Rodrigo, tú te estás refiriendo a tratar de incentivar la liquidez, bueno, es para las empresas, pero estos bonos sobre todo son para atacar el shock de demanda. Pero esto no es necesariamente el shock de demanda, porque si le pusiéramos mucha más plata a cada una de las personas, hay un problema de oferta también. Hay Por supuesto. Hay muchas empresas que no están produciendo, por lo tanto los bienes no están disponibles tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a esa parte? Hay gente que dice, sí, exactamente, que quiere una política contracíclica keynesiana. Eso no es entender la naturaleza del shock. Este shock lo produjimos nosotros mismos. El Estado se pone de acuerdo en decir, ¿saben qué? No podemos dejar a la gente trabajar lo normal por razones superiores, que es cuidarles la vida. Y por lo tanto, desde ese momento estamos en presencia de algo bien inusual en economía. Los bonos son básicamente para que la gente pueda tener para comer los meses que no va a poder trabajar. Esa es la cuestión básica. Y creo que eso es muy importante para que la gente pueda tener el distanciamiento social que necesitamos. Y también, bueno, obviamente hay una razón ética de fondo en eso, pero también yo creo que tenemos que cuidar harto la política. La política en Chile viene bien complicada desde hace meses, desde el punto de vista de lo que piensa la gente en las calles, el estallido social, etc. Y creo que la gente tiene que sentir que el Estado le da una mano en estos momentos, que no la abandona. Mal que mal, el Estado es el que le está diciendo que no puede trabajar. Esto no es que la gente no quiera trabajar, simplemente el Estado le prohíbe hacer esto, y por lo tanto tiene que ser compensada de alguna manera. Rodrigo, y dado que tú hablas de la política, dices que los políticos no han estado a la altura en algunos momentos, ¿cómo han estado mejor? Han estado bastante mejor, pero sí. Pero ¿cómo se hace en este modo político en que estamos desde octubre, la fecha y antes, donde probablemente sea súper difícil, más que en otras situaciones, de poder apoyar a la empresa, que no sea visto por algunos como apoyar a los ricos versus los pobres, a los poderosos versus los desvalidos, a las empresas por qué en vez de las personas? ¿Cómo ves tú ese dilema? O más bien, ¿cómo se va a poder hacer entender que hay que apoyar también a la empresa para que haya oferta de cosas? Bueno, la empresa no son los dueños de la empresa. La empresa es una institucionalidad que contrata, que le compra a otras empresas, le vende a sus clientes, y por lo tanto, si no tenemos empresas, o tenemos mucho menos empresas, en 3, 4 meses más, porque las hemos apagado durante este tiempo y no sobreviven, ahí sí que estamos en un problema mayor, porque vamos a tener un desempleo persistente. Entonces es clave buscar mecanismos para que las distintas empresas de todos los tamaños puedan pasar este bache. Algunos van a necesitar bien poca ayuda porque siguen trabajando. Algunas están completamente sin ninguna entrada. Esas van a tener que necesitar mucho más ayuda. ¿Cómo se llega a ellos? Depende del tamaño, depende de la naturaleza de la empresa. Pero aquí el sistema de crédito bancario es central, eso de partida. Y lo segundo, creo yo creo que llegó el momento de hacer un paquete fiscal, de gobierno, oposición un poco más grande. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, es difícil encontrar un país que tenga más divisiones que Estados Unidos estos días. Sí. Y lo más bien que Trump con los demócratas se pusieron de acuerdo y hicieron un paquete de 10 puntos del PIB, en que la mitad es gasto. Y quizás lo más interesante respecto de tu pregunta, Matías, de las empresas. Los demócratas le dieron el poder al gobierno de poder intervenir en empresas, le dio un montón de plata para poder hacer inyecciones de capital o formas de intervención inteligente. Por supuesto, tienen vigilancia sobre eso. ¿Lo ves posible en Chile, Rodrigo? Pero en la urgencia. ¿Lo ves posible? Eso que sí, yo lo veo. ¿Sí? Yo lo veo posible. Yo creo que, bueno, de partida, yo creo que en las últimas 2 semanas, tanto la gente común y corriente, uno mismo, pero también el mundo político ha tomado conciencia mucho más clara de lo grave de la situación y sobre todo de lo grave de no hacer las cosas correctas. Yo creo que es una oportunidad esta en que el efecto de la política pública bien hecha tiene más potencia, puede hacer más diferencia que el ciclo económico habitual. Y por lo tanto creo que es muy importante que los partidos políticos, los presidentes de partidos, se junten con el gobierno. De hecho, esta semana el Polo Progresista propuso algo, después hubo un listado largo de economistas más de izquierda que propusieron otra cosa que no era tan distinta, todo alrededor de los bonos, ¿no? Pero está ese tema y está el tema de cómo apoyar a las empresas para que sobrevivan, que son los 2 grandes temas, creo yo. Sí. No hay que enredarse con más cosas.
además de la salud, por supuesto, pero de eso yo sé menos. De Pero eso los temas de cómo apoyar a la familia para que se den en casa y para que las empresas sobrevivan, de poner todo el foco en esas dos cosas. Desde el Ejecutivo o quienes manejan la billetera fiscal, por así decirlo, te tocó estar en ese trabajo, ¿tú crees que todavía hace falta poner más gasto respecto del PIB? Pero también has dicho que la CMF, que es la Comisión Financiera. Del mercado financiero. Del mercado financiero, sí. Perdón, gracias, Comisión del Mercado Financiero, y que el Banco Central tiene más por hacer todavía. ¿Qué te parece que desde ese lado todavía le queda? Y el presidente del Banco Central hoy decía que no se ha gastado todas las balas del Banco Central. Y ahí hay una disputa bien interesante de hasta dónde puede llegar en su institucionalidad el Banco Central. Bueno, hay muchas cosas, como dices tú, en el lado financiero que se pueden hacer. En otros países se ha acordado una postergación de cuotas automáticas para muchas personas, para muchas empresas. Posiblemente el gobierno tenga que, y entiendo yo que está trabajando en alternativas para hacer una garantía para que los bancos puedan hacer nuevos créditos sin tomar todo el riesgo que existe hoy día, porque la economía es mucho más riesgosa que hace 2 meses, ¿no? Y por lo tanto los bancos no van a tener el apetito, no tienen la capacidad, las espaldas para hacer todo lo que se necesita que hagan. Pero para eso está el Estado, y el Estado tiene mucho más espaldas, cobra impuestos en el futuro. Y por lo tanto se pueden hacer cosas. Está este tema lateral, pero que ha sido interesante porque ya hay varios economistas hablando de la posibilidad de que el Banco Central financie el fisco, claro, indirectamente o directamente. Para que la gente entienda, el Banco Central hoy día, cuando emite dinero, cuando hace sus billetes, puede comprar solo cierto tipo de deuda, pero no la deuda del fisco. Y uno podría pensar, que es como existe en todas partes del mundo prácticamente, que también pueda comprar parte de esa deuda. Cosa distinta es que le preste plata al fisco, así como que él le presta plata un ente a otro. Eso es más complejo. Chile vivió periodos complicados en eso. Pero más allá de esta discusión, yo me gustaría decir lo siguiente. La verdad es que esta discusión es un poquito rara, porque tenemos un montón de financiamiento todavía al lado. Es como estamos preocupados del financiamiento cuando no tenemos gastos todavía. Todavía falta, todavía hay espacio. Con una tasa de interés de 1% más UF a 10 años, todavía el fisco se puede endeudar un montón. Dos cosas, respecto del financiamiento, dos cosas me gustaría. Hemos visto hoy día que los bancos privados, cada uno tiene de alguna manera su propia estrategia, su propia fórmula para llegar a sus clientes. ¿Te parece que debiera los bancos, a través de institucionalmente o respaldado por, no sé, por la institucionalidad que los regula, poder dar una solución más regular? Es decir, que todos los bancos den 2 meses, 3 meses o 4 meses o contar la fuerza, pero que no dependamos de la voluntad o de la espalda de cada uno de nuestros bancos. Somos deudores hipotecarios, la mayoría o muchos chilenos. Yo creo que hay dos temas que son separables. Uno es el cortísimo plazo. Mientras no estén todas las herramientas disponibles para que los bancos puedan hacer su trabajo de ir viendo deudor por deudor y darle un crédito, por ejemplo, a 5 años a un restaurante que sabemos que le va a ir bien, pero que va a estar 4 meses parado, ese con una garantía del Estado, porque de nuevo el banco no se lo puede comer todo ese riesgo, y con liquidez que da el Banco Central. Mientras no lleguemos a ese estatus, yo creo que sí vale la pena la segunda pata, que es cómo hacemos refinanciamientos mucho más masivos. Me preocupa que hoy día en Chile, básicamente el caso por defecto es no refinanciar. Y algunos están pudiendo refinanciar. En otros países se han logrado acuerdos de distinto tipo, mandatados por la autoridad, porque los bancos acuerdan algún tipo de sistema en que es mucho más masiva la hace falta coordinación ahí. Bueno, mira, el presidente de la Asociación de Bancos hoy día decía, no hay que preocuparse, esto está caminando bien. Ojalá que camine bien. Pero me preocupa a mí sustancialmente lo siguiente. Un banco específico cualquiera no tiene por qué preocuparse de la macroeconomía en su conjunto. Él no internaliza eso. Y por lo tanto puede terminar haciendo menos reprogramaciones en el corto plazo de lo óptimo para todos. Es muy parecido a que nos obligan a nosotros a quedarnos en la casa. Si uno fuera completamente racional, yo por lo menos me guardé antes de que me obligaran a estar en la casa. Sin embargo, ¿por qué el Estado obliga? Porque lo que yo decido es le afecta a otros. Porque Rodrigo, afecta a otros. Rodrigo, lo último que te quiero preguntar es soluciones como las planteadas por AFP1, de financiar a las personas con el 5% o en fin, con algo de los fondos que tenemos en nuestras pensiones o para nuestras pensiones. ¿Te parece una solución razonable, viable?
Yo creo que es una pésima idea, para ser bien franco. Creo que es jugar con fuego. Ya tenemos un tremendo problema de pensiones, eso sería solo agravarlo. Sería obligar a la gente a vender en un momento súper malo para vender, cuando los fondos ya cayeron. Sería súper complicado, además hacia mediano plazo. Es complicado para los jóvenes porque los jóvenes tienen poca plata, le daríamos mucha plata a los viejos. No, para mi gusto es una muy mala solución. Yo creo que tenemos... además hay una cuestión bien de fondo, Matías. Hemos ido construyendo un Chile en que básicamente todas las cosas uno tiene que hacerlas para sí mismo, y cuando vienen los tiempos malos uno se ayuda a mí mismo y no hay básicamente ayudas cruzadas a nadie. Eso es nuestro sistema de pensiones, el sistema de seguro de cesantía en la primera etapa, no en la segunda, Sí, pero en la solidaridad cuenta es individual, distinta. claro, es distinto. Entonces creo yo que tenemos que buscar maneras que esto se reparta mejor la carga. Y por lo tanto, en algo como nos está pasando ahora, en que, de nuevo, por el bien común estamos obligando a alguna gente a no trabajar. Bueno, la sociedad tiene que pagar más en general por eso y no hacer que cada persona pague su propio problema, que, de nuevo, por el bien común le estamos imponiendo. Rodrigo Valdés, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, exministro de Hacienda, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Chao, Rodrigo, cuídate.